Capítulo 3.5 Vehículos. Procedimiento para la importación definitiva de vehículos. 3.5.1 Para los efectos de la importación definitiva de vehículos se estará dispuesto en este capítulo, siendo aplicables de manera general las siguientes disposiciones según corresponda a vehículos nuevos. Se considera vehículo nuevo aquel que cumple con las siguientes características: que haya sido adquirido de primera mano. Se considera adquirido de primera mano siempre que se cuente con la factura expedida por el fabricante o distribuidor autorizado por el fabricante, que el modelo de o año del vehículo corresponda al año en que se efectuó la importación a un año o un año posterior, y que dicha información corresponda al número de identificación vehicular NIV del vehículo, y que en el momento en que se presente el vehículo ante el mecanismo de selección automatizado, de acuerdo con la lectura del odómetro, el vehículo no haya recorrido más de 1000 kilómetros o su equivalente en millas. En el caso de los vehículos con un peso bruto menor a 5000 kilogramos y no más de 5000 kilogramos o su equivalente en millas. En el caso de vehículos con un peso bruto igual o mayor a 5000 kilogramos pero no mayor a 8864 kilogramos, tramitar por conducto de agente aduanal el pedimento de importación definitiva con las claves que correspondan conforme al apéndice 2 y 8 del anexo 22 y presentarlo en el área designada por la aduana de que se trate. Para realizar su importación, la importación de los vehículos se podrá efectuar por cualquier aduana en las que el agente aduanal se encuentre adscrito o autorizado. El pedimento únicamente podrá amparar el o los vehículos de que se trate y ninguna otra mercancía. En el pedimento se deberá determinar y pagar el impuesto general de importación, el IVA, el ISAN, impuesto sobre automóviles nuevos, y el DTA, derecho de trámite aduanero. En los términos de las disposiciones legales aplicables, el importador deberá realizar el pago de las contribuciones conforme lo dispuesto en la regla 1.6.2. Las personas físicas podrán, por conducto de agente aduanal, importar un solo vehículo nuevo en forma definitiva en cada periodo de 12 meses sin que se requiera su inscripción en el padrón de importadores. Para estos efectos estará lo siguiente: en el campo de RFC el pedimento se deberá dejar en blanco cuando no se cuente con la homoclave. Invariablemente en el campo de la CURP se deberá anotar la clave CURP correspondiente al importador y anexar al pedimento de importación copia de la identificación oficial y el documento con el que acredite su domicilio. Vehículos usados. Las personas físicas podrán efectuar la importación definitiva de un vehículo usado a un periodo de 12 años sin que se requiera su inscripción en el padrón de importadores. Cuando requiera importar más de un vehículo usado, deberá estar inscrito en el RFC y en el padrón de importadores. Las personas morales que se encuentren inscritas en el RFC podrán efectuar la importación definitiva de vehículos usados en cada periodo de 12 meses sin que se requiera su inscripción en el padrón de importadores. Cuando requieran importar más de un vehículo usado en un periodo de 12 meses, deberán estar inscritos en el padrón de importadores. Las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial que tributen conforme al título 2 y título 4, capítulo 2, sección 1 de la ley del ISR, podrán importar el número de vehículos usados que requieran siempre que se encuentren inscritos en el padrón de importadores. Para efectos de esta fracción se estará en lo siguiente: tramitar ante la aduana de entrada por conducto del agente aduanal el pedimento de importación definitiva con la clave que corresponda de conformidad con el apéndice 2 del anexo 22 y cumplir con lo siguiente. En el campo de RFC del pedimento se deberá dejar en blanco cuando no se cuente con homoclave, e invariablemente en el campo de CURP se deberá anotar la clave CURP correspondiente al importador y anexar el pedimento de importación, copia de la identificación oficial y el documento con el que acredite su domicilio. El pedimento únicamente podrá amparar un vehículo y nunca ninguna otra mercancía. La importación de los vehículos se podrá efectuar por las aduanas de la frontera norte del país o de las de tráfico marinos en las que el agente aduanal que realice el trámite se encuentre adscrito o autorizado. Los vehículos se deberán presentar para su importación en el área designada por la aduana de que se trate, circulando por su propio impulso para activar el mecanismo de selección automatizado. Para efectos anteriores de este capítulo, el trámite de importación definitiva de vehículos que se realice conforme a la regla 3.5.5 y 3.5.6 deberá efectuarse por conducto de agente aduanal adscrito a la aduana por la que se tramite la operación. En el caso de los agentes aduanales autorizados para actuar en la aduana de Sonoita y en la aduana de Agua Prieta, podrán tramitar la importación definitiva de vehículos
siempre que su aduana de adscripción sea la aduana de Nogales o la aduana de San Luis Río Colorado. Los agentes aduanales autorizados para actuar en la aduana de Ciudad Camargo podrán tramitar la importación definitiva siempre que su aduana de adscripción sea la aduana de Ciudad Miguel Alemán. Asimismo, los agentes aduanales autorizados para actuar en la aduana de San Luis del Río Colorado podrán tramitar la importación definitiva siempre que la aduana de adscripción sea la aduana de Nogales. En el pedimento se deberá determinar y pagar el impuesto general de importación, el IVA, el ISAN y el DTA en los términos de las disposiciones legales aplicables. El importador deberá realizar el pago de las contribuciones conforme al dispuesto en la regla 1.6.2, debiendo observar lo dispuesto en la regla 1.4.12. Para los efectos del artículo 6 del decreto de vehículos usados, se deberá considerar que un vehículo usado se encuentra restringido o prohibido para su circulación en el país de procedencia, cuando en el título de propiedad se asiente cualquier leyenda donde se declare al vehículo en cualquiera de las siguientes condiciones. Condición: solo partes ensambladas, parte total, excepto cuando se trate de vehículos cuyo título de propiedad sea el de tipo salvage, así como los que ostenten adicionalmente las leyendas limpio, reconstruido o corregido. Desmantelamiento, destrucción, no reparable, no reconstruible, no legal para calle, inundación, excepto cuando lo ostenten adicionalmente las leyendas limpio, reconstruido o corregido. Desecho, aplastado, chatarra, embargado, uso exclusivo fuera de autopistas, daño por inundación, no elegible para uso en vías de tránsito. Robado, solo cuando el título indique que este fue recuperado y este último estado permanezca vigente. Daño en el marco, daño por incendio, reciclado, vehículos de prueba de choque como Crash Test Vehicle. Los agentes aduanales deberán requerir al importador la presentación del original del título en propiedad, verificar que dicho documento no ostente una leyenda que lo identifique con cualquiera de las condiciones a que se refiere anteriormente. Verificar el original no contenga borraduras, tachaduras, enmendaduras o cualquier otra característica que haga suponer que dicho documento ha sido alterado o falsificado, y previo cotejo con el original deberá asentar con la copia que anexe el pedimento con la siguiente leyenda: manifiesto bajo protesta de decir verdad que la presente es copia fiel y exacta del original que tuve a la vista, y transmitirla en términos de la regla 3.1.29. Con su y firma. También confirmar mediante consulta a través de las confederaciones, cámaras empresariales y asociaciones que cuenten con la autorización a que se refiere la regla 1.8.1 que el vehículo no se encuentre reportado como robado, siniestrado, restringido o prohibido para su circulación en el país de procedencia, conservando la copia de la impresión de dicho documento en sus archivos. Asimismo, deberá proporcionar al importador de manera electrónica o en su impresión el resultado de la consulta en la que aparezca el NIV, sin que sea necesario adjuntar al pedimento la impresión de la misma. La autoridad, en el ejercicio de facultades de comprobación, podrá requerirla para su cotejo. La consulta anteriormente solo aplicará a vehículos procedentes de Estados Unidos de América o Canadá cuyo año modelo sea inferior a 30 años a la fecha en que se realice la importación, y deberá contar por lo menos con la siguiente información: verificación de vehículos reportados como robados, tipo de vehículo de propiedad, a través del cual se podrá confirmar lo dispuesto en la fracción 2, inciso F de la presente regla, la decodificación del NIV y clave y número de pedimento, así como el RFC o CURP del importador. Las confederaciones, cámaras empresariales y asociaciones que cuenten con la autorización a que se refiere la regla 1.8.1 que proporcionen la consulta que se refiere anteriormente deberán poner a disposición del SAT dicha información para su consulta remota en tiempo real. En los casos se deberá confirmar mediante consultas en los sistemas de información de vehículos que el vehículo no se encuentre reportado como robado, siniestrado, restringido y prohibido para su circulación en el país de procedencia, debiendo anexar una impresión de dicho documento en el pedimento correspondiente y conservar una impresión en sus archivos. Asimismo, confirmar mediante consulta en la página electrónica www.repube.gov.mx, ingresando el NIF de vehículo, que el mismo no cuente con reporte de robo en territorio nacional, conservando copia de la impresión de dicho documento en sus archivos.
Tomar y conservar en sus archivos la calca o fotografía digital legibles del NIF y confirmar que los datos de la calca o fotografía coincidan con los asentados en la documentación que ampara el vehículo, debiendo anexar copia de la calca o fotografía del pedimento. Para efectos del artículo anterior de la norma oficial mexicana NOM 041 Semarnat-2015, que establezca los límites máximos permisibles de la emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible y sus posteriores modificaciones, y verificar en el punto de entrada del país la autenticidad de los documentos señalados en el mencionado artículo, a través de las bases de datos o fuentes de información de las autoridades ambientales de los estados que conforman los Estados Unidos de América, o bien de las bases de datos particulares que se encuentran disponibles electrónicamente para consulta, para efectos de lo previsto en los artículos 36A, fracción e inciso C de la Ley Aduanera y 26 de la Ley de Comercio Exterior del anexo 2.41 del acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, publicado en el lado del 31 del 2012 y sus posteriores modificaciones, así como para el acuerdo referido, por lo cual podrá anexar el pedimento correspondiente, copia de impresión de dichos documentos y conservar otra en sus archivos. Cuando con motivo de reconocimiento aduanero se detecten errores en el NIF declarado en el pedimento, el agente aduanal deberá efectuar la rectificación del pedimento correspondiente antes de la conclusión de dicho reconocimiento. Para los efectos del artículo 146 de la Ley Aduanera, la legal estancia de los vehículos importados en forma definitiva de conformidad con este capítulo se amparará en todo momento con el pedimento de importación definitiva que esté registrado en el SAI del certificado por parte de la aduana, y el código de barras que se refiere al apéndice 17 del anexo 22 se deberá asentar en el pedimento de importación definitiva. Para los efectos del artículo 86A de la Ley Aduanera, cuando el valor declarado del vehículo usado que se pretende importar sea inferior a su precio estimado, conforme a la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuyentes de mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus posteriores modificaciones, se deberá acompañar al pedimento de importación el original de la constancia de depósito o de la garantía que garantice las contribuciones que correspondan a diferenciar entre el valor declarado y el respectivo precio estimado de conformidad con la regla 1.6.28. Importación definitiva de vehículos nuevos. 3.5.2. Las personas físicas y morales por conducto de agente aduanal podrán efectuar la importación definitiva de vehículos nuevos a territorio nacional conforme a lo siguiente: que se trate de vehículos nuevos con un peso bruto vehicular no mayor a 8.864 kilogramos, se cumplen los requisitos y procedimientos previstos en la fracción y de la regla 3.5.1. El agente aduanal deberá declarar en el pedimento los identificadores que correspondan conforme al apéndice 8 del anexo 22, las características de los vehículos tales como marca, modelo, año modelo, el NIF y el kilometraje de marca el odómetro. Al pedimento se deberá anexar la siguiente documentación: copia de la factura expedida por el fabricante o distribuidor autorizado por el fabricante a nombre del importador, con el cual se acredite la propiedad y el valor de los vehículos, la cual deberá ser transmitida en términos de la regla 1.9.18 y presentada en los términos de la regla 3.1.29. Copia de los documentos que acrediten el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y las NOMS que son aplicables a la importación definitiva de vehículos nuevos en el punto de entrada a territorio nacional. Copia del documento que acredite el cupo asignado por la Secretaría de Economía en su caso. Copia del documento válido y vigente que certifique que los vehículos califican como originarios de conformidad con el Tratado de Libre Comercio o acuerdos comerciales de que se trate y sea exportado directamente del país parte del tratado o acuerdo comercial que corresponda, o en su caso se cumpla con las disposiciones de tránsito con y transbordo aplicables cuando se aplique de una tasa arancelaria preferencial conforme a los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales celebrados por México. Tratándose de la importación de vehículos que efectúan las empresas de la industria automotriz, terminal o manufacturera de vehículos, no será necesario declarar en el pedimento el kilometraje que marque el odómetro. En este caso deberán declarar que el pedimento, el registro de empresas de las industrias automotriz terminal que le asigne la Secretaría de Economía. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable a la importación definitiva de vehículos extraídos del régimen de depósito fiscal de la industria automotriz, terminal o manufacturera de vehículos para incorporarse al mercado nacional.
Requisitos en materia de emisiones de contaminantes 3.5.3. Para efectos de la norma oficial mexicana NOM 041 Semarnat 2015 y sus posteriores modificaciones de lo previsto en los artículos 36A fracción y inciso C de la Ley Aduanera y 26 de la Ley de Comercio Exterior, el anexo 2.4.1 del acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, así como de la regla 3.5.1 fracción 2 inciso G numeral 4, el artículo 6 del decreto de vehículos usados. Los agentes aduanales que realizan la importación definitiva de vehículos usados deberán verificar en el punto de entrada del país la autenticidad de los documentos, certificados o constancias que contengan el resultado de las evaluaciones que acrediten que el vehículo cumple con las disposiciones aplicables en materia de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera del país de procedencia. Dicha autenticidad deberá ser verificada a través de las bases de datos o fuentes de información de las autoridades ambientales de cualquiera de los Estados Unidos que conforman los Estados Unidos de América, o bien de las bases de datos particulares que se encuentren disponibles electrónicamente para consulta. En el caso de documentos, certificados o constancias que sean utilizados para este tipo de operaciones, deberá contener el número de certificado para efectos de que pueda ser prevalidado y relacionado con la operación, así como un espacio para la impresión del código de barras bidimensional Quick Response Code, QR por sus siglas en inglés, de seguridad que permita su lectura a las autoridades competentes, el cual deberá ser anexado al pedimento y transmitir vía la prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos a que se refiere el artículo 16A de la Ley Aduanera. El documento, así como la información que se transmitirá, deberá contener al menos la siguiente información: nombre del propietario, el NIF, lugar de fabricación, monitoreo de falla de encendido, monitoreo de catalizador, monitoreo del sistema de combustible, monitoreo del sensor de oxígeno, monitoreo integral de catalizador, fecha y resultado de prueba. Las unidades de verificación de Estados Unidos de América deberán acreditar que los equipos de medición empleada para el servicio de verificación se encuentran certificados por las autoridades ambientales de Estados Unidos de América, debiéndolos exhibir a las entidades autorizadas para prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos contenidos en el pedimento, así como mencionarlos en los documentos que expidan. Adicionalmente, el documento a que se refiere anteriormente, así como la información de que se trate, deberá contener la marca de geolocalización en el cual consta el lugar donde se llevó a cabo la verificación a que se refiere la presente regla. El archivo electrónico generado por la unidad de verificación en Estados Unidos de América que envía a los agentes aduanales deberá contener la siguiente información: historial de lectura del odómetro con la posibilidad de detectar posibles alteraciones al mismo, historial y fecha de los registros de vehículo en materia de cumplimiento de emisiones de gases, en su caso matrícula o placas vehiculares, o en su caso la exhibición del documento correspondiente deberá ser en original y no requerida ninguna formalidad adicional como certificaciones ante notarios públicos, apostillados o traducciones al español, excepto en el caso de que el documento que compruebe los resultados aprobatorios de las pruebas ambientales de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera estén en un idioma distinto del inglés. Si un documento no puede ser verificado físicamente y electrónicamente en los términos de la presente regla, las autoridades aduaneras no lo aceptarán como documento válido. Adicionalmente, el autorizado para prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos contenidos en el pedimento deberá proporcionar acceso en línea a la autoridad aduanera de la base de datos antes referida. Trato arancelario preferencial para vehículos originarios 3.5.4. Para los efectos de lo dispuesto anteriormente en el artículo 3 del decreto de vehículos usados, se podrá realizar la importación definitiva de vehículos usados solicitando trato arancelario preferencial de aquellos vehículos que califican como originarios de conformidad con un tratado de libre comercio o acuerdo comercial, de que se trata siempre que sea exportado directamente del país parte del tratado o acuerdo comercial que corresponda, o en su caso que se cumpla con las disposiciones de tránsito con o sin transbordo aplicables de conformidad con las siguientes: cumplir con los requisitos de procedencia y procedimientos previstos en la fracción 2 de la regla 3.5.1, tramitar el pedimento de importación definitiva con las claves que correspondan conforme a lo previsto en los apéndices 2 y 8 del anexo 22 y declarar las características de vehículos tales como marca, modelo, año, modelo y el NIF, cuando el documento que acredite la propiedad del vehículo se asiente como domicilio del proveedor, y un apartado postal. Este deberá señalarse en el campo de pedimento correspondiente a proveedor domicilio. En el pedimento se deberá determinar y pagar el IGI, aplicando en su caso la tasa arancelaria preferencial
prevista en los acuerdos comerciales o en los tratados de libre comercio suscritos por México siempre que la mercancía califique como originaria y en los términos del artículo 36A, fracción y inciso D de la ley aduanera, se ampare el origen de las mismas acompañado del certificado de origen válido vigente o el documento comprobatorio de origen debidamente llenado según corresponda, que cuente con información directamente proporcionada por la compañía armadora del vehículo de que se trate, anexando el certificado o documento expedido por dicha compañía con base en el cual se obtuvo información respecto del origen del vehículo. En caso de no contar con el certificado o documento que se refiere anteriormente, el importador deberá presentar una declaración por escrito bajo pretexto de decir verdad suscrita por la compañía armadora, en la que manifieste que el vehículo usado que se pretende importar fue fabricado, manufacturado o ensamblado como un bien originario de conformidad con las disposiciones o reglas de origen aplicable al tratado o acuerdo correspondiente. Al pedimento se deberá anexar copia de la siguiente documentación: título de propiedad o nombre del importador o endosado a favor de sí mismo con el que se acredite la propiedad del vehículo, calca o fotografía digital del NIF del vehículo y la CURP del importador cuando se trate de personas físicas. Excepción de permisos para la importación de vehículos al amparo del decreto de vehículos usados 3.5.5. Por los efectos de los dispuestos en el artículo 4 del decreto de vehículos usados, las personas físicas y morales que sean propietarias de vehículos usados cuyo año modelo sea de 8 y 9 años anteriores al año que se realice la importación y que su NIF corresponda a vehículos fabricados o ensamblados en Estados Unidos de América, Canadá o México, podrán transmitir su importación definitiva al amparo del citado decreto sin que se requiera permiso previo de la Secretaría de Economía ni contar con certificado de origen ni siempre que se efectúe lo siguiente: cumplir con los requisitos y procedimientos previstos en la fracción 2 de la regla 3.5.1. Tramitar el pedimento de importación definitiva con las claves que correspondan conforme a los apéndices 2 y 8 del anexo 22 y declarar las características de vehículos tales como marca, modelo, año modelo y el NIF. Cuando el documento que acredite la propiedad del vehículo se asiente como domicilio del proveedor un apartado postal, este deberá señalar en el campo del pedimento correspondiente proveedor domicilio. En el pedimento se deberá determinar y pagar el impuesto general de importación con un arancel ad valorem del 10%. Al pedimento se deberá anexar copia de la siguiente documentación: título de propiedad a nombre del importador o endosado a favor del mismo con el que se acredite la propiedad del vehículo, calca o fotografía digital del NIF del vehículo y la CURP del importador cuando se trate de personas físicas, tratándose de personas físicas que importen vehículos al amparo del decreto de referencia que se clasifiquen conforme la TIGE en las fracciones arancelarias 8704.22.07, 8704.2302 u 8704.32.07, tratándose de vehículos para el transporte de mercancías 8702.10.05 u 8702.90.06, o tratándose de vehículos para el transporte de 16 o más personas 8701.2002, tratándose de tractores de carretera 8705.4002, tratándose de camiones hormigonera, invariablemente se deberá estar inscrito en el padrón de importadores. Importación definitiva de vehículos a frontera al amparo del decreto de vehículos usados 3.5.6. Para los efectos anteriormente en el decreto del artículo 5 de vehículos usados, las personas físicas y morales que sean residentes en la franja fronteriza norte en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de estados de Sonora y en los municipios de Cananea y Cobarca en el estado de Sonora, propietarios de vehículos usados cuyo año modelo sea de entre 5 y 10 años anteriores al mismo en que se realicen las importaciones y su NIF corresponda a vehículos fabricados o ensamblados en los Estados Unidos de América, Canadá o México, podrán tramitar su importación definitiva al amparo del citado decreto efectuando lo siguiente: cumplir con los requisitos y procedimientos previstos en la fracción 2 de la regla 3.5.1. Tramitar el pedimento de importación definitiva con las claves que correspondan conforme a los apéndices 2 y 8 del anexo 22 y declarar las características de vehículos tales como marca, modelo, año modelo y el NIF. Cuando en el documento que acredite la propiedad del vehículo se asiente como domicilio del proveedor un apartado postal, este deberá señalar en el campo del pedimento correspondiente a proveedor domicilio. En el pedimento se deberá determinar y pagar el impuesto general de importación con un arancel al barril como sigue:
En vehículos cuyo año modelo sea de 5 a 9 años anteriores al año en que se realice la importación, del 1%. En vehículos cuyo año modelo sea de 10 años anteriores al año en que se realice la importación, de 10%. El pedimento se deberá anexar copia de la siguiente documentación: título de propiedad a nombre del importador endosado a favor del mismo con el que se acredite la propiedad del vehículo, calco fotografía digital del NIF del vehículo, la curva del importador cuando se trata de personas físicas y el documento con el que acredite su domicilio en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora o en los municipios de Cananea o Cobarca, estado de Sonora. Para los efectos del presente inciso, podrán acreditar su domicilio en dichas zonas como copia de su credencial para votar con fotografía, tratándose de personas físicas que importen vehículos al amparo del decreto de referencia, que se clasifiquen conforme la TIGE en las fracciones arancelarias 8704.22.07 u 8704.32.07, tratándose de vehículos para el transporte de mercancías, u 8702.10.05 o 8702.9006, tratándose de vehículos para el transporte de 16 o más personas. Invariablemente se deberá estar inscrito en el padrón de importadores. Obligaciones de las empresas comercializadoras de vehículos. 3.5.7. Para los vehículos de lo dispuesto en el artículo 8 del decreto de vehículos usados, los comerciantes en el ramo de vehículos que realicen la importación definitiva de vehículos conforme lo establecido en la regla 3.5.4 y 3.5.5 y 3.5.6 deberán cumplir con la obligación de presentar la información de las importaciones que realicen al amparo del decreto en comento, proporcionándola en los términos que a continuación se van a señalar, presentando dentro de los primeros días naturales de cada mes, a través de medios magnéticos, el precio de cada unidad importada al mes inmediato anterior, ante la base que corresponda en su domicilio fiscal. El nombre del archivo estará formado por la extensión PRN por las letras IMP y por las 3 primeras letras del mes y las 2 últimas cifras del año que reporta. Los datos serán reportados en archivos mensuales, en cuyo primer renglón se notará el RFC en la primera posición, y del segundo renglón en adelante los registros estarán compuestos por 22 campos separados entre sí por al menos un espacio en blanco, en donde el primer campo corresponda al NIF o número de serie a 17 posiciones, el segundo al año modelo a 4 posiciones, el tercero al número de cilindros, el cuarto al número de puertas, el quinto al valor declarado en aduana expresado en dólares, el sexto al monto del arancel pagado, el séptimo al importe pagado por concepto de DTA, el octavo al monto pagado por el IVA derivado de la importación, el noveno al valor de ventana sin el IVA, el décimo de la marca del modelo, el 11º al número de pedimento, el 12º a la forma de pago, el 13º en caso de existir al número de placas de circulación en el país de procedencia, el 14º al nombre asentado en el título de propiedad del vehículo o el nombre de la persona a la que se le haya cedido la propiedad, el 15º al país que emitió el título de propiedad, el 16º al estado o provincia del país que se emitió el título de propiedad, 17º al odómetro, 18º al número del título de propiedad, el 19º al número de documento de exportación, el 20º a la forma de adquirir el vehículo importado, el 21º al folio del CFDI por el servicio de importación, el 22º al folio del CFDI por la compraventa posterior al despacho del vehículo importado. Los registros no deberán contener información adicional tal como títulos, márgenes, cuadros subrayados. Los campos no contendrán caracteres de edición tales como asteriscos, comas o signos de pesos. Las cantidades correspondientes a los campos quinto a noveno deberán expresarse con números y cifras de peso a dólar según corresponda. Cuando el vehículo importado no sea enajenado en el mes que se importe, se dejará un 0 en el noveno campo. En el mes en que se realice la enajenación del vehículo mencionado, deberá proporcionarse nuevamente la información completa correspondiente a dicha unidad. Cuando en un mes no se importe ni se enajene ningún vehículo, el archivo correspondiente llevará únicamente en el primer renglón el RFC en la primera posición y no anotará ningún registro ni carácter de ningún tipo de segundo renglón en adelante. Cuando en el ejercicio fiscal que corresponda, los contribuyentes no proporcionen la información a que se refiere la presente regla,
la proporcionen en forma distinta o lo hagan fuera del plazo establecido en 2 ocasiones, el SAT iniciará el procedimiento de suspensión del padrón de importadores de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto de Vehículos Usados. Cambio de régimen de vehículos temporales 3.5.8. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto de Vehículos Usados, las personas físicas que sean propietarios de vehículos a que se refiere la regla 3.5.5, así como aquellas de 10 años o más anteriores al año en que se realice la importación, cuyo NIF corresponda al de fabricación o ensamble de vehículos en México, Estados Unidos de América o Canadá, y que ambos casos se clasifiquen conforme la TIG en las fracciones arancelarias 8702.10.05, 8702.90.06, 8703.2102, 8703.2202, 8703.2302, 8703.24.02, 8703.3102, 8703.3202, 8703.33.02 u 8703.9002, tratándose de vehículos para el transporte de hasta 15 personas, 8704.21.04 o 8704.3105, tratándose de vehículos para el transporte de mercancías que se encuentran en el país en importación temporal o la fecha de entrada en vigor del citado decreto, podrán transmitir su importación definitiva siempre que se encuentren dentro del plazo de la importación temporal y se cumpla con lo siguiente: con los requisitos y procedimientos previstos en la regla 3.5.5. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso C de la fracción 2 de la regla 3.5.1, el pedimento de importación definitiva podrá tramitarse ante cualquier aduana por conducto de agente aduanal cuya aduana de adscripción o autorización sea por la que se realice la importación definitiva de los vehículos. En el caso de que el mecanismo de selección automatizado determine reconocimiento aduanero, el agente aduanal deberá presentar el vehículo en la aduana a efecto de que se realice dicho reconocimiento. El impuesto general de importación deberá determinarse y pagarse con actualizaciones desde la fecha en que se haya realizado la importación temporal y hasta la fecha de pago del pedimento de importación definitiva. Anexar al pedimento de importación definitiva la documentación que ampare la importación temporal del vehículo de que se trate a efecto de proceder a la cancelación de la importación temporal correspondiente. Para efectos de esta presente regla no será aplicable lo dispuesto en la fracción 7, apartado A del anexo 21. Exención de garantías por precios estimados para vehículos usados 3.5.9. Para los efectos del artículo 11 de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicadas en 1994 y sus posteriores modificaciones estarán lo siguiente: los proveedores en el extranjero interesados en obtener el registro para efectuar la transmisión electrónica de la información de vehículos usados deberán presentar solicitud ante la caja del portal del SAT accediendo a ventanilla digital y cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 55/LA. Previa opinión de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Subsecretaría de Ingresos, la caja publicaría una clave en el portal del SAT y notificará la procedencia de la solicitud a cada proveedor con el registro correspondiente en un plazo no mayor a 20 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud señalada en la presente fracción. Siempre que se haya cubierto todos los requisitos, en el caso de la solicitud haya sido rechazada, el interesado podrá presentar nuevamente su solicitud. Si derivado de la revisión de la documentación presentada por la empresa solicitante de registro, la Unidad de Política de Ingresos Tributarios requiere que se aclare el contenido de algunos documentos, solicitará por única ocasión a través de la caja que la empresa solicitante presente información complementaria que dé respuesta a los cuestionamientos que al respecto se manifiesten. Dicha información podrá ser representada en un máximo de un mes contando a partir de la fecha de que se notifique el requerimiento por parte de la caja. De no contar con el requerimiento en el plazo establecido, la solicitud será por desechada. Para los efectos anteriores del artículo a que hace referencia la presente regla, en caso de que se detecten posibles irregularidades en la información transmitida por el proveedor registrado, o cuando éste no proporcione la información o documento que le sea requerida, así como deje de cumplir con algunos de los requisitos para obtener el registro o con la obligación inherente al registro, la autoridad aduanera procederá a su cancelación incluso cuando no se realicen al menos 10 operaciones empleando la información transmitida por el proveedor registrado de que se trate. En un lapso mayor a 3 meses del año calendario, para efectos de lo anterior, la autoridad aduanera emitirá un oficio en el que determine el inicio de procedimientos de cancelación.
ordenando la suspensión de su registro, y requerirá mediante correo electrónico la documentación e información que desvirtúe los supuestos de cancelación del registro cuando no se proporcione la información o documentación requerida en el plazo de 10 días, contando a partir de que surta efecto la notificación de requerimiento o respecto o la información o documento no desvirtúe la causal de cancelación. Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, la caja notificará en un máximo plazo de un mes la resolución definitiva de cancelación al registro, comunicando al proveedor vía correo electrónico dicho acto. Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos por la presentación de la información o documentación que le fue requerida. En caso de que resultar procedente, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para análisis de valoración de las documentaciones ofrecidas por los interesados. De no emitirse la resolución definitiva en los términos de referencia, quedarán sin efectos las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al procedimiento de cancelación. Derivado de esta cancelación, la empresa proveedora, sus socios accionistas no podrán solicitarle nuevo registro al amparo de la presente regla en un plazo de 3 años contando a partir de la fecha de cancelación. Los proveedores en el extranjero que cuenten con registro que se refiere a la presente regla podrán cancelarlo cuando lo soliciten ante la caja en el portal del SAT accediendo en la ventanilla digital. Para los efectos de la presente regla, quienes opten por efectuar las importaciones definitivas de vehículos para permanecer en la franja fronteriza norte, que acrediten con la aduana que cuenten con una factura emitida por proveedor registrado, deberán aclarar en el pedimento correspondiente la clave que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22 y el número de registro que corresponda al proveedor en el extranjero que hubiera efectuado la enajenación de vehículo de que se trate. El plazo para presentar el despacho de vehículos usado para su importación al país al amparo de la presente regla será de 30 días contando a partir de la fecha de emisión de la factura por parte del proveedor con registro. De no realizarse la importación del vehículo en dicho plazo, no se podrá otorgar el beneficio de la extensión de la garantía a que se refiere el artículo 11º de la resolución en cita. Los proveedores en el extranjero quienes les haya otorgado el registro que se refiere a la presente regla antes de iniciar la transmisión electrónica de la información de vehículos usados, deberá informar a la caja en el portal del SAT accediendo en la ventanilla digital de las altas y bajas de las personas morales que presten los servicios de prevalidación electrónica de datos contenidos en el pedimento con los que se tiene acuerdo para la transmisión electrónica de datos. Tratándose de altas, presentar el instrumento jurídico a través del cual se formalizan las transmisiones electrónicas de datos entre empresas autorizadas a transmitir electrónicamente la información de vehículos usados y dicha persona. Los proveedores en el extranjero solo podrán transmitir información electrónica de datos a través de los autorizados para prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos conforme a la regla 1.8.1 que dieron de alta. Conforme a lo señalado anteriormente, la prevalidación de pedimentos únicamente se podrá realizar con los autorizados antes referidos. El SAT publicará en su portal el nombre, denominación o razón social de los proveedores en el extranjero que sí tengan el registro previsto en la presente regla, así como de las personas morales con las que cada proveedor tenga acuerdo para la transmisión electrónica de datos y haya sido dada de alta ante la caja. Las facturas que emitan los proveedores en el extranjero con registro vigente al amparo de la presente regla deberán contener su denominación o razón social y su número de identificación fiscal en los casos en que la factura haya sido emitida con una denominación comercial asociada a dicho proveedor. Deberá de contener el número de identificación fiscal del proveedor en el extranjero que cuente con el registro. En el caso de Canadá, el número de negocios y en el caso de Estados Unidos de América, el número de identificación fiscal. La fecha de emisión de las facturas mencionadas anteriormente deberá corresponder al periodo de vigencia de registro autorizado del proveedor en el extranjero. El proveedor en el extranjero registrado conforme a la presente regla que realiza la enajenación de un vehículo usado cuyo destino sea la exportación a territorio nacional deberá expedir la factura y ceder los derechos del título de propiedad a favor del adquiriente del dicho vehículo. Obligaciones de los agentes aduanales respecto a la exención de garantías por precios estimados para vehículos usados. 3.5.10. Para efectos de la regla 3.5.9, en relación con el artículo 54 de la ley aduanera, los agentes aduanales deberán confirmar la información contenida en los documentos relativos a la importación definitiva del vehículo usado, utilizando únicamente a las personas morales que presten los servicios de prevalidación electrónica de datos
contenidos en los pedimentos conforme lo previsto en la regla 1.8.1, que el proveedor en el extranjero notificó ante la caja de acuerdo con la regla 3.5.9 que confirmar que las facturas que emitan los proveedores en el extranjero que se refiere a la regla 3.5.9 cuentan con los elementos previstos que el antepenúltimo de esta párrafo de dicha regla, verificando que el nombre del adquiriente señalado en la factura y el título de propiedad proporcionados por el proveedor en el extranjero registrado conforme a la regla 3.5.9 conforme al nombre del importador, el cual deberá ser residente de territorio nacional. No obstante, en el caso de dicho adquiriente ya contratado los servicios de un tercero en territorio nacional para realizar la importación de vehículos usados, se deberá declarar en el pedimento respectivo al concepto incrementable correspondiente conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Aduanera, así como del folio del CFDI relativo a dicha prestación de servicios, en la clave que corresponda conforme a los apéndices 8 del anexo 22. En los demás casos que no coincidan los nombres referidos a la presente fracción, no procederá a la aplicación del supuesto establecido en el artículo 11 de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en 1994. Acuerdo automotriz para garantizar contribuciones en la importación definitiva de vehículos usados 3.5.11. Por los efectos del artículo 3 del acuerdo por el que se establece el programa para que los gobiernos locales garanticen contribuciones en la importación definitiva de vehículos automotores usados destinados a permanecer en la franja o región fronteriza norte, las personas físicas residentes en la zona que señala el citado programa podrán realizar la importación definitiva de un vehículo usado cada 3 años conforme a lo siguiente: tramitando al pedimento de importación definitiva con clave A1 o VF según corresponda con lo dispuesto en el apéndice 2 del anexo 22, asentando en el campo de identificación la clave VJ del apéndice 8 del citado anexo. Cumplir con los requisitos y procedimientos previstos antes en la dicha fracción de la regla 3.5.1. La importación definitiva de los vehículos se podrá efectuar por las aduanas ubicadas dentro de la circunscripción de la entidad federativa que se trate por conducto de agente aduanal adscrito a la aduana por la que se pretenda realizar la importación. En el campo de RFC del pedimento se deberá dejar en blanco cuando no se cuente con la homoclave e invariablemente en el campo de la CUR se deberá anotar la clave CUR correspondiente al importador. Al pedimento se deberá anexar la siguiente documentación: su copia de título de propiedad o factura comercial expedida por el proveedor extranjero a nombre del importador o endosada a favor del mismo, o la nota de venta a nombre del importador, el bill of sale, con el que se acredite la propiedad del vehículo, la cual deberá ser transmitida en términos de la regla 1.9.18 y presentada de conformidad con la regla 3.1.29. Aquí se deberá tener la original de la constancia de depósito en cuenta aduanera de garantía emitida por la institución de sistema financiero autorizado, calca o fotografía digital del NIP del vehículo, copia de la identificación oficial y CURP y el documento con el que se acredita su domicilio en la franja o región fronteriza de la entidad federativa en la cual realiza la importación. En estos casos, el pago de las contribuciones podrá realizarse utilizando el servicio del PECA. Activar el mecanismo de selección automatizado. En caso de que el resultado sea reconocimiento aduanero, se deberá presentar físicamente el vehículo ante la aduana. Registro de empresas proveedoras de antecedentes de vehículos usados 3.5.12. Por los efectos, en la fracción 8 de la regla 1.8.2, la AGA podrá otorgar la inscripción en el registro de empresas proveedoras de antecedentes de vehículos usados a los integrados que presenten la solicitud ante la caja en el portal del SAT, accediendo a la ventanilla digital y cumpliendo lo establecido en la ficha de trámite 56/LA con lo siguiente: las empresas residentes en el extranjero deberán acreditar mediante información disponible de forma pública que es una empresa proveedora de antecedentes de vehículos usados en el país de procedencia. De igual forma, las empresas que se refiere el párrafo anterior deberán acreditar la cotización en mercados reconocidos o que pertenecen a corporativos que coticen dichos mercados de conformidad con lo establecido en el artículo 16-C, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación. Tratándose de empresas constituidas conforme a la legislación mexicana, deberán acreditar que cuentan con un contrato de exclusividad de territorio nacional para prestar los servicios que el proveedor en el extranjero, siempre que esté
cumpla con la característica indicada en esta fracción. Contar con sistemas de información de consulta en línea, mismo que se utilizarán de confronta para la autoridad aduanera. Por tal motivo, los exportadores e importadores autorizados para prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos contenidos en el pedimento conforme a la regla 1.8.1 y agentes aduanales no podrán suministrar o proveer información a las empresas proveedoras de antecedentes de vehículos usados a fin de garantizar la confiabilidad de información. Asimismo, la consulta o el uso de dicha información no deberá estar condicionada a vehículos de exportación a México o la utilización de un intermediario o tercero. Cuando los servicios se ofrezcan en los Estados Unidos de América y Canadá, la información procesada que contenga su base de datos deberá tener cobertura de todos los estados de Estados Unidos de América y todos los estados de Canadá, porque al caso de que los servicios se ofrezcan solo en uno de los países de referencia, la información procesada que contenga su base de datos deberá tener cobertura de todos los estados del país que corresponda. Dicha cobertura deberá estar publicada en la página de internet oficial de la empresa, acreditando que cuenta con un programa de compra de vehículos, programa de recompra en estos casos de errores o omisiones respecto a la información de los mismos, en la cual deberá estar vigente en el país de procedencia y publicados en la página de internet oficial de la empresa, sin condicionar la garantía a solo vehículos que se van a exportar a territorio nacional o que la garantía solo aplica mediante la utilización de un intermediario o tercero. La información que emita y que se deberá proporcionar a las autoridades competentes y los autorizados para prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos contenidos en el pedimento que corresponda para la consulta de confirmación respecto a los vehículos usados objetos de importación, de conformidad con el artículo 6 del decreto de vehículos usados, así como de la regla 3.5.1, deberán mostrar como mínimo lectura del odómetro que detecte posibles alteraciones del mismo, historial de pérdida total, historial de rescate, reporte de robo en el país de procedencia, historial del vehículo en materia de inspección físico-mecánico, historial de vehículo en materia de cumplimiento de emisión de gases, número de título o títulos de propiedad por fecha o número, matrícula o placas vehiculares con capacidad para verificar su vigencia, su coincidencia con el título y el vehículo que físicamente se pretende importar. En los campos correspondientes se deberá manifestar la información requerida antes mencionada. En caso de que el campo esté vacío, se extenderá inexistente sin prejuicio las facultades de comprobación de la autoridad aduanera. Las responsabilidades de que los reportes cuenten con la información serán de las empresas proveedoras de antecedentes de vehículos usados que cuenten con el registro otorgado por la AGA en términos de la presente regla. En caso de que se detecten posibles irregularidades en la información contenida, las bases de datos de las empresas, los incumplimientos de requisitos para el otorgamiento de presente registro o obligación inherente al registro, la autoridad aduanera requerirá para que en un plazo de 10 días, contando a partir de la notificación del requerimiento, proporcione la documentación e información que desvirtúe las mismas. Cuando no se proporcione en el año plazo señalado o la información o documento no desvirtúe la posible irregularidad, se notificará la cancelación de su registro. Derivado de la cancelación del registro, la empresa, sus socios o accionistas no podrán solicitar un nuevo registro al amparo de la presente regla en un plazo de 3 años contando a partir de la fecha de resolución de la cancelación. Las empresas proveedoras de antecedentes de vehículos usados que cuenten con el registro que se refiere a la presente regla solo podrán tramitarla por el portal del SAT en ventanilla digital que se deje sin efectos. El registro que se otorgue tendrá una vigencia de 3 años y podrá ser renovada por el mismo periodo de tiempo, siempre que cumpla con todos los requisitos señalados anteriormente. La solicitud de renovación presentará ante la ACAJA en el portal de Hacienda en la ventanilla digital. Las empresas proveedoras de antecedentes de vehículos usados a quienes se les haya otorgado el registro que se refiere a la presente regla, antes de transmitir los datos que emita para la consulta de confirmación respecto de vehículos usados objetos de importación de conformidad con el artículo 6 del decreto de vehículos usados, así como de las reglas 3.5.1, fracción 2, inciso G, numeral 2, deberán enviar a través del portal de SAT accediendo a la ventanilla digital lo siguiente: copia del instrumento jurídico a través del cual se formaliza la transmisión electrónica de datos de vehículos usados entre las empresas proveedoras de antecedentes de vehículos usados y las personas morales que prestan el servicio de prevalidación electrónica de datos contenidas en los pedimentos. La información relacionada con las altas y las bajas de las personas morales que presten los servicios de prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos con los que se tiene acuerdo para la transmisión de información de datos de vehículos usados.
El SAT publicará en su portal el nombre, denominación o razón social de las empresas proveedoras de antecedentes de vehículos usados en el extranjero que tengan el registro previsto en la presente regla, así como de las personas morales que prestan el servicio de prevalidación electrónica de datos contenidas en los pedimentos con las que cada empresa tenga acuerdo para la transmisión electrónica de datos de vehículos usados. Importación definitiva de vehículos usados de conformidad con el artículo 4 de acuerdo por el que se establece el programa para que los gobiernos locales garanticen contribuciones en la importación definitiva de vehículos automotores usados destinados a permanecer en la franja y región fronteriza norte. 3.5.13. Por los efectos del artículo 4 del acuerdo por el que se establece el programa para que los gobiernos locales garanticen contribuciones en la importación definitiva de vehículos automotores usados destinados a permanecer en la franja y región fronteriza norte, publicado en 2011, las personas físicas residentes en dichas zonas que señale el citado programa podrán realizar la importación definitiva de un vehículo usado conforme a lo siguiente: tramitar el pedimento de la importación definitiva con clave A1, VU o VF según corresponda, conforme a lo siguiente en el apéndice 2 del anexo 22, asentado en el campo del identificador la clave VJ del apéndice 8 del citado anexo 22. La importación definitiva de los vehículos se podrá efectuar por las aduanas ubicadas dentro de la circunscripción de las entidades federativas de que se trate, por conducto de agente aduanal adscrito a la aduana para la que se pretenda realizar la importación. Tratándose de los agentes aduanales autorizados para actuar en la aduana de Ensenada, podrán tramitar la importación definitiva de vehículos a que se refiere este artículo. El pedimento únicamente podrá amparar un vehículo y ninguna otra mercancía. El campo de RFC del procedimiento se deberá dejar en blanco cuando se cuente con la homoclave e invariablemente se deberá anotar la clave cubre del importador en el campo correspondiente. En el pedimento se deberá determinar y pagar el IGI aplicable conforme a los decretos de vehículos usados, el IVA, el ISAN y el DTA en los términos de las disposiciones legales aplicables cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior a su precio conforme a la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en 1994. Sus posteriores modificaciones se deberá acompañar al pedimento de importación la constancia de depósito de las garantías que garanticen la contribución que correspondan a la diferencia entre el valor declarado y el respectivo precio estimado. Tanto como su pedimento se deberá anexar la siguiente documentación: copia del título de propiedad de factura comercial expedida por el proveedor extranjero a nombre del importador o endosada a favor del mismo, o la nota de venta a nombre del importador, Bill of Sale, con la que se acredite la propiedad del vehículo. En su caso, la original de la constancia de depósito en cuenta aduanera de garantía emitida por la institución de sistema financiero autorizada. Calca o fotografía digital del NIF, copia de la identificación oficial o CURP del documento de que acredite su domicilio en la franja región fronteriza de la entidad federativa en la cual realiza la importación. En este caso, el pago de las contribuciones podrá realizarse utilizando el servicio de pago electrónico centralizado aduanero, el PECA. Para los efectos del artículo 7, inciso B del acuerdo de referencia, se deberá considerar que un vehículo usado se encuentra restringido o prohibido para su circulación en el país de procedencia cuando en el título de propiedad se asciende cualquier leyenda que declare el vehículo en las condiciones a que se refiere la fracción 2, inciso F de la regla 3.5.1. Activando el mecanismo de selección automatizado, en caso de que el resultado sea reconocimiento aduanero, se deberá presentar físicamente el vehículo ante la aduana. Cuando con motivo de reconocimiento aduanero se detecten errores en el NIF declarado en el pedimento, el agente aduanal deberá efectuar la rectificación del pedimento correspondiente antes de la conclusión de dicho reconocimiento. Los agentes aduanales deberán tomar y conservar en sus archivos la calca o fotografía digital legible del NIF y confirmar que los datos de la calca o fotografía coinciden con lo asentado en los documentos que ampara el vehículo. Asimismo, deberán confirmar mediante consulta a través de las confederaciones, cámaras empresariales y asociaciones que cuenten con la autorización a que se refiere la regla 1.8.1 que el vehículo no se encuentre reportado como robado, siniestrado, restringido o prohibido para su circulación en el país de procedencia, debiendo conservar copia de la impresión de dicho documento en sus archivos. Asimismo, deberán proporcionar al importador de manera electrónica
o en impresión resultado de consulta en la que aparezca el NIF sin que sea necesario adjuntar al pedimento la impresión de la misma, la autoridad en el ejercicio de facultad de comprobación podrá requerirla para su cotejo. La anterior información deberá contener lo siguiente: verificación de vehículos reportados como robados, tipo de título de propiedad a través del cual se podrá confirmar lo dispuesto en la fracción 2, inciso F de la regla 3.5.1, decodificaciones del NIF y clave y número de pedimento, así como el RFC o CURP del importador. Las confederaciones, cámaras empresariales y asociaciones que cuenten con la autorización a que se refiere la regla 1.8.1 que proporcionen la consulta a que se refiere esta fracción deberán poner a disposición del SAT dicha información para que su consulta remota sea en tiempo real. Para los efectos del artículo 146 de la Ley Aduanera, legal estancia de los vehículos importados en forma definitiva se amparará en todo momento con el pedimento de importación definitiva que esté registrado ante el SAI. La certificación por parte de la aduana y el código de barras a que se refiere en el apéndice 17 del anexo 22 se deberán asentar en la copia del pedimento de importación y definitiva destinada al importador, no siendo necesario imprimir la copia destinada al transportista. El trámite a que se refiere la presente disposición podrá realizarse por un periodo de 180 días naturales, siguientes a la fecha en que la entidad federativa de que se trate lo dé a conocer en la Gaceta Oficial de los Estados y en el Diario Oficial de la Federación.